Bueno, aquí en la foto que ustedes están viendo tenemos otro de los personajes que construyeron, que se construyeron en el proceso, y ya este sí fue un ejercicio propiamente con madres gestantes. Este personaje se llamaba Sayen. Eh, Sayen tenía pues como toda una construcción simbólica, andaba con una mochilita que no sé si se la alcanzan a ver por aquí, más o menos se alcanza a ver un poquito de ella, una mochila donde cargaba dibujos, ideas y cosas que los niños y las niñas le compartían por toda la ciudad, en los diferentes barrios. Eh, la idea con este personaje era que todo eso que él iba recogiendo, pues luego nos permitiera hacer unos análisis posteriores. De pronto después vamos a volver también sobre algunas de las expresiones que él recogió. ¿Por qué desde la gestación? Nosotros, aunque en principio no hicimos la investigación con madres gestantes, sino que nos centramos en el primer año de vida, y lo hicimos por toda esa evidencia que seguramente ya quienes estamos aquí compartiendo conocemos, de una experiencia que yo llamaría mágica en ese primer año, y es todo el crecimiento cerebral y la cantidad de conexiones y de sinapsis que ocurren de manera especial en esos primeros 12 meses. Dijimos, bueno, ¿y ahí qué sucede con la participación? Al revisar, por ejemplo, autores como Roger Hart, pues que por supuesto que es uno de los referentes principales, o Francesco Tonucci, en fin, la mayoría de ellos pues estaban muy centrados en pensarse la participación infantil a partir de la edad escolar, cuando los niños pues ya tenían unas habilidades comunicativas que no se encuentran propiamente en los primeros años. Sin embargo, sabiendo lo que significaba la participación, y enseguida profundizamos un poco sobre ese concepto, dijimos, aquí tenemos que hacernos una pregunta desde edades más tempranas. Nos encontramos con este texto de Hannah Arendt, que cita Melich, y que nos habla de lo que significa el nacimiento. Pero entendimos, por ejemplo, en la investigación, que el nacimiento no era propiamente el parto, que nacer, como dice aquí este texto, es antes que nada nacer de alguien y ser recibido en los brazos de alguien. Y ese alguien se pregunta quién eres tú, y ahí hay cosas muy profundas y muy bonitas. Primero, nos dimos cuenta que había niños que, aunque habían sido paridos, no habían nacido en el corazón de la familia ni en el corazón del padre o de la madre. El nacimiento es más que nada un asunto simbólico. El nacimiento tiene que ver con la acogida que un sujeto, una mamá, un papá, el resto de la familia, le brinden a un nuevo ser, incluso antes de la gestación. A veces en la investigación nos dábamos cuenta, por ejemplo, de casos en donde en el 6º mes de gestación todavía había una negación a acoger a ese bebé que venía ya en camino. Al mismo tiempo, en esta frase que estamos observando, esa pregunta ¿quién eres tú? Es una apertura a la novedad del otro, y es un reconocimiento al otro como un otro con mayúscula, un otro radicalmente otro, que nos genera toda la expectativa, y que desde esa expectativa también nos abre la mente y el corazón a acogerlo desde la disposición a escucharle. Y ahorita quizás conversáramos un poco sobre lo que significa escuchar desde estas edades, porque el otro no es alguien que yo pueda amoldar o condicionar a mis propias expectativas, sino simplemente alguien para quien mi mejor disposición tiene que ser la contemplación, la apertura a la novedad, porque es un otro. No sé quién es ese otro que estoy esperando o que apenas empieza a asomarse en el escenario de mi propia vida. Garrison Lansdowne, que es una investigadora que les recomiendo muchísimo leer, del Instituto Innocenti de UNICEF,
fue quizás de las pocas autoras que encontramos muy comprometidas con el tema de la participación desde la primera infancia. Ella dice que, y de hecho pues la convención no tiene una edad mínima para hablar de participación. Nosotros no podríamos decir que solo sucede desde determinada edad. La pregunta entonces no es si participan o no, sino cómo lo hacen y cómo podemos nosotros facilitar, favorecer esa participación. Aquí nos dice esta autora que es un derecho que se refiere a todo niño que tenga una opinión respecto a un asunto que le concierne, y que incluso los bebés y los niños muy pequeños son capaces no solo de tener opiniones, sino también de manifestarlas, aunque las formas de expresión sean distintas, por supuesto. Yo quisiera aquí hacer una pausa en la presentación para sustentar con un video que hizo parte pues como del trabajo en este proceso con un bebé. Vamos a ver si nos funciona el video. ¿Cómo opinan los bebés? ¿Se está viendo el video? Móvela, prima, móvela. Coge el pato, el pato. Ay, coge la prima. Ay, no. Mira, yo la tengo. Mira, pues ya, vamos. Ya. Otra vez, otra vez. Vale, se la saca el cielo. Ay, no voy. Bueno, mami, ya no la sacamos. Bueno, ya. Voy a parar ahí el video. Pues lo que nos plantea esta autora es que los bebés manifiestan sus opiniones. Yo creo que ahí es bastante evidente qué es lo que opina el bebé en torno al baño, por ejemplo. La sensibilidad que los adultos debemos lograr precisamente es aquella que nos permita identificar esas formas de expresión particulares de un bebé, que no solo se remite al lenguaje verbal. Veíamos ahí un bebé expresándose con todo su cuerpo, opinando con todo su cuerpo, con el movimiento de sus brazos, con el movimiento de sus manos, con el llanto, y siendo tremendamente claro y coherente además en su opinión. Nos dio un primer concepto y luego nos dio un segundo concepto acerca de ese momento que estaba viviendo. Cuando hablamos de la participación, hay algo muy importante para entender, y es lo que ésta implica en el conjunto de derechos y en relación con el desarrollo de los niños y de las niñas. Lo primero, y aquí esta es una cita del Comité de los Derechos del Niño, es que se trata de un principio director clave, un derecho facilitador. Yo lo nombro también como un criterio de calidad en la interacción con los niños y las niñas y en la forma como garantizamos los demás derechos. No se trata solamente entonces de un derecho más, sino de un fin en sí mismo. Todos quizás recordamos ese trabajo de Max Neff sobre las necesidades, y allí aparece junto al afecto, aparece junto a la supervivencia, la participación. La participación tiene que ver con la posibilidad de ser reconocido frente a los otros y en ese reconocimiento poder construir la propia identidad, incluso la certeza de la existencia. Por eso soportamos cualquier cosa menos la exclusión.
soportamos cualquier cosa menos el desprecio, la marginación. De hecho, sabemos que buena parte de las violencias que vivimos en nuestros países tiene que ver con esas formas de exclusión. Allí encuentra sus raíces y por lo tanto tiene que ver con la participación. A mí me gusta mucho, al hablar de la participación, conversar un poco sobre lo que significa ese reconocimiento en la vida cotidiana. Y yo aquí les invito a que nos pongamos en situación. Pensemos lo que significa, por ejemplo, saludar al otro y ser saludados por el otro. Cuando yo me encuentro con alguien y lo saludo, en un gesto tan sencillo como ese, hay un mensaje tremendamente poderoso y es: existes. Yo le estoy diciendo al otro: existes. Qué bueno que existas. Cuando hay violencia, cuando hay maltrato, hay un mensaje parecido pero tremendamente delicado y es: existes, pero ojalá no existieras. Incluso eso creo que es a veces lo que explica que muchas relaciones, a pesar de la violencia, perduren. Porque en una forma de maltrato yo le estoy diciendo al otro: sí, existes, pero ojalá no existieras, pero existes. Eso hace muchas veces que también en el ámbito escolar y en la vida familiar, los niños, las niñas y en general todos busquemos ser reconocidos a cualquier precio. Así sea ser reconocidos desde el lugar que lleva todo el tiempo a ser sancionados, pero aún allí hay un reconocimiento falso, y ahorita vamos a profundizar un poquito sobre esto del reconocimiento, pero hay un reconocimiento. Lo que sí no soportamos los seres humanos es el ser ignorados, porque cuando somos ignorados, cuando somos excluidos, cuando no podemos participar, el mensaje es: no existes. Ese es un mensaje que no soportamos. En la música colombiana hay una canción muy bella, de la música popular, quizás haya trascendido las fronteras muy seguramente y ustedes la reconozcan. No la voy a cantar porque tengo voz de caneca rodando por la calle, pero dice: ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Creo que ahí se expresa de una manera muy bella, muy poética, lo que significa el reconocimiento. Es preferible ser odiado, es preferible ser maltratado lastimosamente que ser ignorado, que ser excluido, que no participar. Por eso la participación es un fin en sí mismo. Y les quiero compartir esta ilustración para que miremos y entendamos cómo es eso de que la participación es un derecho facilitador. Aquí está nuestra querida amiga Mafalda diciendo, luego de que la trasquilaron allá en el hogar de protección al menor, que es lo que se ve al fondo, dice: y sobre todo protección ante ciertos antiguos métodos de protección. Aquí en Medellín tuvimos una discusión algún tiempo porque en relación con los niños en situación de calle se presentaba un problema y era el alto índice de deserción de los niños de estos programas de protección. Los niños escapaban de los centros especialmente diseñados para protegerlos y un sector decía: bueno, pues no podemos hacer nada, no los podemos obligar, pero otro sector decíamos: creo que lo que nos está faltando es escucharlos a ellos, porque les estamos imponiendo una forma de ser protegidos, una forma adulta de imponerles la protección, que es lo que también sucede con otros derechos, como la educación. La pregunta, por ejemplo, por la deserción escolar, por el abandono de muchos niños de la escuela y por el fracaso escolar, tiene que ver con cómo estamos reconociéndolos a ellos para poderles garantizar ese derecho, que a veces está en contra de las mismas perspectivas, necesidades, intereses, gustos de los niños y de las niñas. Es tremendamente sospechoso que todo ser humano, que por supuesto tiene el interés de aprender, no encuentre en la escuela la motivación y el deseo de aprender. Aquí hay una frase que encontramos, que escuchamos de los niños y niñas en estos ambientes de escucha que les mencionaba ahorita.
esta frase que hay abajo que dice, es que me rompieron mi piel, fue la frase, estoy escuchando por ahí como una interferencia, no sé si vamos bien. Sí. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, bueno, yo le bajé aquí. Hay una persona que se incorporó, se acaba de incorporar y tiene abierto el micrófono. Por favor, institución, participante, no sé quién sean, podrían cerrar su micrófono, está en la parte izquierda arriba. Hay que picarle al micrófono para que se cierre, porque si no interfiere la presentación. Gracias. Ok, bueno, parece que ahí ya lo resolvieron. Bueno, continúo entonces. Les estaba explicando el contexto de esta frase de una niña de 4 años. En el centro infantil en el que estaba, llegó todo el equipo de salud a vacunar a los niños y a las niñas. Y la niña, después de la vacuna y antes de la vacuna, pues se puso a llorar, pero después de la vacuna lloraba y lloraba de manera inconsolable. Y lo que nos dijo de por qué estaba llorando, pues obviamente la vacuna era una inyección, decía, es que me rompieron mi piel. La perspectiva de esta niña frente a lo que significaba vacunarla, bastante distinta, bastante distante además de nuestra visión de lo que significa una vacuna. Si nosotros hubiéramos hecho antes de ese programa de vacunación todo un trabajo de sensibilización de los niños, de las niñas frente a lo que iba a suceder, pero nos dimos cuenta que fue bastante irrespetuosa la manera como llegamos o como llegó pues el equipo de salud a vacunar a los niños y a las niñas. Esta niña nos enseñó que justamente antes de un proceso como esos hay que conversar con ellos, hay que conocer qué significaría para ellos ese procedimiento y poder hacerlo de una manera mucho más respetuosa. La participación entonces, como lo vemos en estos dos ejemplitos, constituye la garantía de que vamos a proceder con un profundo respeto por el otro, desde su reconocimiento a promover el resto de derechos o el conjunto de derechos que garanticen su dignidad. Aquí tenemos otro diálogo también muy interesante, también de estos ambientes de escucha con una niña de 5 años. En uno de los ejercicios que estábamos haciendo, esto era más como un sociodrama, y estábamos hablando, aquí está el diálogo entre una de las agentes y la niña. ¿Qué estaba haciendo el bebé? Le pregunta la agente, hablando. ¿A quién le hablaba? A la mamá. ¿Y qué quería decirle a la mamá? Que quería jugar. ¿Y qué le dijo la mamá? No le entendió. La mamá le dio un tetero porque creyó que tenía hambre y lo que quería decirle era que quería jugar con ella. Una mamá pues llena de buena voluntad, pues la que ella nos está representando, porque obviamente pues está muy preocupada por la nutrición de su hija, pero al no entender, y esto nos lo evidencia esta niña, lo que realmente la niña quería, pues lo que termina es atropellándola. Aquí hay un asunto bastante importante de la participación y es justamente su dimensión y su perspectiva de proceso y de negociación. Esta diapositiva de Mafalda es muy bonita porque habla de un ejercicio de participación en donde no solo el niño o la niña se pone en situación, sino que el niño o la niña ponen en situación al adulto. Está Mafalda con la mamá viendo una vitrina y sale un señor muy simpático y le pregunta, ¿cómo te llamas? Mafalda. Qué bien, ¿y vas a la escuela? Sí, claro. ¿Y usted paga todos sus impuestos? Entonces la mamá pues sale toda sonrojada y se lleva a Mafalda y ella le dice, él empezó a hablar de obligaciones. Creo que la pregunta por la participación nos toca a nosotros como adultos que interactuamos con los niños y con las niñas. Y de ahí el tema de la negociación como un asunto que no solo tiene que ver con el poder, sino que tiene que ver también con dejarme cuestionar y dejarme tocar por lo que los niños y las niñas desde tan temprana edad nos plantean.
Ustedes me van a disculpar que yo vaya trayendo anécdotas y situaciones que nos hemos ido encontrando, pero creo que nos ayudan a ilustrar bastante lo que a veces la teoría nos plantea. En este caso, yo les quiero compartir algo que nos contaba una mamá de lo que le sucedió con su hija de 4 años. Con un niño, un varoncito de 4 años. Estaba él jugando en la sala de su casa. La mamá llevaba 3 meses buscando empleo, buscando trabajo. Estaba con la abuela y llegó una vecina y se pusieron a conversar. El niño estaba entretenido en sus juegos como quien no se da cuenta de la conversación, y la mamá le hablaba a la vecina de sus dificultades para conseguir trabajo y de cuánto le pedía a Dios que le ayudara a conseguirlo. Y en medio de esa conversación el niño, sin pedirle permiso a nadie, tomó la palabra y dijo: debe ser que Dios no existe, o debe ser que no es tan poderoso. La abuelita del niño, pues inmediatamente saltó a reprimir esa expresión, dijo ella, tan grosera del niño, que cómo se atrevía a negar la existencia de Dios. La misma mamá pues se sorprendió de esta expresión, pero luego pues conversando con ella nos dábamos cuenta de la lógica tan tremenda que este niño le puso a esa conversación que tenía la mamá con la vecina. Pues, ¿cómo es posible que un Dios que se ha dicho que es tan poderoso no le dé trabajo a la mamá? Una cosa tan sencilla, darle trabajo a la mamá que lo necesitaba, y habían pasado ya 3 meses y ese Dios a quien le habían pedido tanto no reaccionaba. Yo creo que ahí esa interpelación del niño, de la niña, es un cuestionamiento profundo a nuestra concepción de Dios. Y a veces nosotros pasamos de largo y simplemente decimos tan lindo lo que dice el niño, pero no nos dejamos tocar por eso. No se trata de pensar que lo que dice un niño es bonito porque lo dice un niño, sino de ir al fondo de eso y dejar que esa interpelación o esa pregunta me cuestionen a mí, incluso de manera existencial. Podríamos compartir muchas otras expresiones sencillas, cotidianas, pero al mismo tiempo tremendamente profundas de los niños y de las niñas desde muy temprana edad, que significan una pregunta para nuestra vida como adultos. Al mismo tiempo, esta frase nos invita a entender que de lo que se trata es de todo un proceso de interacción, que la participación no es plantear escenarios artificiales, temporales, donde los niños hablen, sino preguntarnos por la forma como nos relacionamos con ellos todo el tiempo, en las interacciones cotidianas. Y obviamente, por un proceso que tiene que ser cada vez más intencionado a favorecer un mutuo reconocimiento, a favorecer una interacción, y ahí está la perspectiva del niño y del adulto, cada vez más participativa, cada vez más democrática. Quienes estamos aquí compartiendo conocemos de una experiencia que yo llamaría mágica en ese primer año, y es todo el crecimiento cerebral y la cantidad de conexiones y de sinapsis que ocurren de manera especial en esos primeros 12 meses. Dijimos, bueno, ¿y ahí qué sucede con la participación? Al revisar, por ejemplo, autores como Roger Hart, pues que por supuesto que es uno de los referentes principales. Bueno, aquí en la foto que ustedes están viendo tenemos otro de los personajes que se construyeron en el proceso, y ya este sí fue un ejercicio propiamente con madres gestantes. Este personaje se llamaba Sayen. Sayen tenía pues como toda una construcción simbólica, andaba con una mochilita que no sé si se la alcanzan a ver por aquí, más o menos se alcanza a ver un poquito de ella, una mochila donde cargaba dibujos, ideas y cosas que los niños y las niñas le compartían por toda la ciudad, en los diferentes barrios. La idea con este personaje era que todo eso que él iba recogiendo, pues luego nos permitiera hacer unos análisis posteriores. De pronto después vamos a volver también sobre algunas de las expresiones que él recogió.
¿Por qué desde la gestación? Nosotros, aunque en principio no hicimos la investigación con madres gestantes, sino que nos centramos en el primer año de vida, y lo hicimos por toda esa evidencia que seguramente ya ven, que cita Melich y que nos habla de lo que significa el nacimiento. Pero entendimos, por ejemplo, en la investigación, que el nacimiento no era propiamente el parto, que nacer, como dice aquí este texto, es antes que nada nacer de alguien y ser recibido en los brazos de alguien. Y ese alguien se pregunta quién eres tú, y ahí hay cosas muy profundas y muy bonitas. Primero, nos dimos cuenta que había niños, o Francesco Tonucci, en fin, la mayoría de ellos pues estaban muy centrados en pensarse la participación infantil a partir de la edad escolar, cuando los niños pues ya tenían unas habilidades comunicativas que no se encuentran propiamente en los primeros años. Sin embargo, sabiendo lo que significaba la participación, y enseguida profundizamos un poco sobre ese concepto, dijimos, aquí tenemos que hacernos una pregunta desde edades más tempranas. Nos encontramos con este texto de Hannah Arendt,